Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, la 760, queridos amigos. Siempre y cada día, si ustedes me permiten, en estos espacios personalísimos que ustedes nos dan esa facultad, esa facilidad, y se los agradecemos enormemente. Todos los programas, cada uno de los programas y de muchas acciones en mi vida, se las dedico a mi papá, Antonio Sáenz de Miera Feital. No me gusta recordar las fechas de la partida, me gusta recordar las fechas de los natalicios. Sin embargo, aquí en la casa de ustedes procuran evitarme y distraerme para olvidar esta fecha. Y hay veces que lo han logrado. Al otro día me percato y bueno, es inevitable mencionarlo. Tanto amor a mi papá en donde quiera que estás, pasito lindo, adorado. Y bueno, pues aquí vamos adelante con ese legado de dar seguimiento de la manera ética y con el mayor esfuerzo que se puedan a las cosas para que la información sea realmente como debe de ser, de utilidad pública. Vamos a arrancar con el análisis nacional y básicamente hoy viernes internacionales, pero no podemos soslayar datos muy relevantes que tienen que ver con México y el mundo. ¿Qué ha pasado aquí en México? Hay varios eventos, maestra Francisca Saavedra, interesantes, que yo te pediría que nos dieras paso. Va a haber reflexiones diversas, queridos amigos, precisamente, y les doy una probadita nada más en los cambios y el compromiso social de la Cuarta Transformación, el silencio de los inocentes, que al callar hacen más ruido. Yo me refiero a esto de García Luna y sus herencias, que vemos a los megaconsorcios de información o de desinformación callados, pero ese silencio es el que habla más y señala mucho más cosas de las que imaginamos. Por otra parte, también el doctor Rodolfo Ondarza Rovira nos dará datos y reflexiones sobre esa Suprema Cortísima de Justicia. Los maestros nos tocarán temas sobre la recesión económica en Europa, las consecuencias, pero también qué está pasando en este foro económico de San Petersburgo, tan exitoso, ya con la mira total en el multilateralismo, y no solamente en la mira, en el verbo, en la acción y en la traducción de beneficios para la humanidad. Así es que vamos a arrancar, maestra Francisca Saavedra, si les parece, ya también en esta mesa con, como decía, pues ya la mencioné a ella, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, al maestro Guillermo Rocafort y por supuesto también al representante de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, maestro Diego Papalardo, un abrazote. Y bueno, iremos ya compartiendo con ustedes varios puntos de vista, análisis, y lo más importante es que ustedes también tengan un intercambio con nosotros. Maestra Francisca Saavedra, si fueras tan amable, maestra querida, sobre varios tópicos que me comentabas que tienen que ver con los cambios en el gobierno de México, también en la Ciudad de México, y bueno, ya los análisis sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las herencias que hay, los adeudos que pudiese haber, pero todavía no termina este sexenio. Yo creo que la herencia de toda la infraestructura y los hechos, independientemente de reanimar y haber revivido la vida cívica de México, independientemente de otras cosas, que esa también es una herencia maravillosa, una herencia intangible, pero que va
seguramente aterrizar en lo tangible de muchas maneras. Maestra querida, ¿qué nos puedes compartir tú con diversos tópicos que te parezca relevante con nuestros queridos radioescuchas y cibernautas? Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes, amigos, buenas tardes, Celeste, y a la mesa con mucho cariño y a la audiencia con mucho amor. Pues comentarte, como lo hacíamos desde la semana pasada, el hecho de que Alicia Bárcena, una prestigiada diplomática con una carrera en ese ámbito, llega a suplir a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otra parte, en la Secretaría de Gobernación que ha dejado Adán López, ha llegado Alejandro Encinas, pero solamente como encargado del despacho. Para cubrir el gobierno de la Ciudad de México ha quedado Martí Batres en lugar de doña Claudia Sheinbaum, y las actividades que realizaba otro de los candidatos es Ricardo Monreal, y a él le han encargado a Eduardo Ramírez la coordinación de los morenistas y a César Cravioto la Junta de Coordinación en el Senado. Ambos son de la misma corriente política. Fíjate que empezaba yo a escuchar por ahí lo que comenta la gente en torno al análisis básico sobre la administración de López Obrador. Decían, vamos, son muy exigentes, pensaban que en 15 minutos se podían cambiar 100 años de una tragedia política fundamentalmente, pero que ha golpeado la economía y el desarrollo nacional. Y yo siento, en mi forma personal de ver, que dentro de sus herencias la más valiosa es haber sacudido el panorama político. Empezó a hablar de temas que no se pronunciaban, como el racismo, como el clasismo, como la economía hacia los más desposeídos, como llamarle a los abusivos por su nombre, con apellidos. Entonces yo creo que es un hombre valiente, valioso. Han quedado adeudos, pues de momento, en tanto el pueblo no se eduque, la delincuencia y el conformismo de algunos sectores hará que se siga viendo como un adeudo. Sin embargo, si nosotros nos plegamos al desarrollo, sería más conveniente o sería con mayor facilidad que se dieran los cambios. La transformación, en mi punto muy humilde de vista, ha sido sacudir el panorama nacional y levantar nuevamente la voz con dignidad, o la presencia con mucho respeto, con gobiernos tan opresores como el de los Estados Unidos, nuestro querido vecino. Por otra parte, mira, lo que va a ser noticia hoy, muy alarmante y muy escandalosa, y sobre todo para los próximos días, ha sido la asignación que dio el partido en el gobierno de sus haberes de 5 millones con un manual, 5 millones de pesos con un manual específico para que cada coordinador de la transformación, que no candidatos, ahora no hay candidatos, son coordinadores de la transformación y van a recorrer el país. Se les va a prestar dinero, se les va a dar dinero para comprobar y ellos puedan moverse con facilidad. Solamente va a ser utilizado para lo que es la forma de movilizarse y todo sin hacer campaña, porque no es campaña, es ir a replantearles qué es, a recordarles, a refrescarles a todos qué es la cuarta transformación. Por otra parte, fíjate que yo también estaba muy preocupada porque la gente piensa verdaderamente que es una tragedia López Obrador y que la economía y esto y aquello. Sin embargo, hay pinceladas, no sé con qué intención, pero hay pinceladas de una cierta confianza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el Banco Europeo de Inversiones con el gobierno de México firmaron hoy una declaración conjunta para implementar una estrategia de financiamiento sostenible en México. Eso quiere decir que hay confianza, siento yo. Quién sabe con qué intencionalidad, pero que hay confianza, eso me gusta, y eso me dio muchísimo gusto. Por otro lado, me ha contagiado mucho el profesor Rocafort del nacionalismo, del desarrollo de cada nación, y en ese sentido, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, una de las regiones más pobres de ese país, le llaman el Valle de la Miseria, y es hogar de cerca de 1 millón de personas.
Este lugar es visto actualmente como un nuevo dorado. ¿Por qué le llaman así? Pues es gracias a la abundancia de litio, el mineral usado para la fabricación de baterías de autos eléctricos y celulares, entre muchas otras aplicaciones. El 85% de las reservas de Brasil, porque es el quinto productor mundial de litio, o sea que tiene un lugar relevante, y en esta región, pues la que le llaman el Valle del Litio, Lithium Valley, me da la impresión de que va a ayudar a desarrollar esa región de Brasil tan pobre. Yo espero, te repito, con todo lo que me ha inculcado académicamente el profesor Rocafort, que es importantísimo que le demos cabida y sustento a lo que cada país haga y podamos verdaderamente crecer en conjunto respetando nuestras fronteras. Creo que por ahí podemos empezar, güera. Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra, y yo le pido a Jonathan, si es tan amable, y allá en cabina, por supuesto, a los ingenieros Víctor Melara García, Osiris, a todos allá en Torre Tepeyac de Radio Cañón, si pueden, por favor, ponernos la efemérides del día de hoy con el maestro Pablo Moctezuma. Adelante. Memorables luchas han dado los pueblos originarios. Un 16 de junio de 1823 nació Jerónimo. Él fue un apache que siempre defendió la justicia y a su tierra, que fue invadida por el hombre blanco, quienes atacaban sin piedad a las familias nativas, robaban sus pertenencias y se apoderaban de tierras que ancestralmente pertenecían a los pueblos originarios. Él perdió a su madre, a su mujer e hijos en manos del ejército. Entonces dedicó su vida entera a la lucha. Lo curioso es que el imperio yanqui, a través de películas y teleseries, cuentan la historia al revés, como si los agresores fueran los indios, dicen ellos, malos y salvajes, y las víctimas, los pobres invasores. Ya es hora de poner las cosas en su lugar y hacer justicia a los pueblos originarios. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Pablo Moctezuma. Efectivamente, estamos viendo y viviendo, tenemos esta oportunidad, queridos amigos, de ver una rebelión internacional contra el colonialismo, contra el imperialismo, con todas estas exacerbadas ambiciones sin ton ni son, y que ahora sí que a costa de mucho dolor, de muchas vidas y de mucho tiempo perdido en este sentido y de recursos, pues a base de tumbos hemos entendido que estamos viviendo este nacer del multipolarismo que viene con un ímpetu increíble. Vamos a ir al corte y vamos a regresar a platicar con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y con los maestros con los temas internacionales. No perdamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, como desde hace más de 22 años ya. Así es que en esta mesa extraordinaria de viernes vamos a escuchar al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien independientemente de compartirnos un análisis sobre esta Suprema Cortísima de Justicia o Suprema Corte de Injusticia, como usted le quiera llamar, antes el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, como saben, científico, neurocirujano mexicano y defensor de derechos humanos, quería hacer algún apunte sobre el comentario de la maestra Francisca Saavedra. ¿Qué tal, doctor querido? Adelante, te escuchamos. Muy buena tarde, querida Celeste Sáenz, muy buena tarde, compañeros del panel, y muy buena tarde también a Mauricio Alú, nuestro director general, a todos en cabina y a la audiencia. He estado escuchando con mucha atención lo que nuestra querida maestra Francisca nos está comentando sobre la riqueza que tienen de diferentes zonas planetarias, ¿no? En este caso comentaba lo del litio en Brasil, en Minas Gerais, pero eso me trajo a la memoria pues la gran riqueza que se tiene actualmente, por ejemplo, en Guanajuato.
En Guanajuato, ustedes saben, estos corredores industriales, la gran manufactura de automóviles, etcétera, etcétera, en regiones como Silao, Irapuato, León, en fin, donde hay una gran riqueza, donde hay también una de las mayores desigualdades sociales, donde existe una gran pobreza, donde la drogadicción está a flor de piel y donde están los cárteles actuando, pero en serio. Entonces, no necesariamente la riqueza es bien distribuida. Ese es un gran problema de la injusticia social. Eso es la reflexión que tengo al escuchar las riquezas naturales que podemos tener en diferentes partes del mundo. En cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues recordemos que es el máximo tribunal constitucional del país y la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, pues tenemos una impunidad tremenda. Más del 90% de los casos no sueltos, quedan en total impunidad. Al participar en la ceremonia de los 50 años del Tribunal de Justicia Administrativa, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel entonces, Arturo Saldívar, afirmó en julio de 2021, quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en uno, o miente descaradamente. Tenemos que ser autocríticos y la única forma de mejorar un tribunal es entender los problemas que tenemos. Eso es lo que dijo en su momento Arturo Saldívar. Así, la opacidad judicial es uno de los grandes problemas del sistema de justicia en México, cuando que el principio de imparcialidad, el derecho de acceso a la información, debe ser parte vital del sistema judicial, por lo que la transparencia judicial se erige como una de las herramientas más importantes que tiene la ciudadanía para combatir la corrupción y el fraude a la ley. De ahí que es necesario que, en favor de la transparencia judicial, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elimine de entrada la práctica de discutir a puerta cerrada la mayoría de los asuntos que resuelve, porque son concernientes a nuestra sociedad, nos conciernen a todos nosotros, cualquiera que sea el tema, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar de esa justicia que no se da y por la cual tenemos la corrupción, cuya madre es esa impunidad que tiene a esos 90% o más de los casos sin resolver. El nepotismo ha caracterizado la cultura del Poder Judicial. Era común antes de Saldívar, pero todavía lo vemos, que hubiera familias de titulares de órganos trabajando en este poder, incluso en sus propios tribunales, y no era mal visto. La cultura del Poder Judicial era una cultura del nepotismo. La Suprema Corte de Justicia también ha sido golpista. Prueba de ello es la resolución de invalidez que declaró la Suprema Corte de Justicia respecto del llamado Plan B en materia electoral, obedeciendo a cuestiones políticas, no jurídicas, y se está metiendo también con resoluciones que ya parecían zanjadas en relación a nuestra riqueza nacional, a la parte de la producción de energía, de energía eléctrica y a la producción de petróleo, ¿no? Entonces, quieren regresar y proteger los intereses neoliberales, pero también preocupa que respondan intereses del crimen organizado, por Dios. ¿Por qué se ordenó descongelar las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de García Luna? Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Efectivamente, con estas actitudes apátridas, porque no les podemos llamar de otra manera, ya que Pemex es una empresa que debe de servir a la nación, con estas justificaciones de proteger lo privado. El que sea Pemex no quiere decir que se desproteja lo privado, se protege a la ciudadanía, a los intereses de la nación. Y obviamente esto no quiere decir que se cometan atropellos cuando se privilegia unos cuantos por encima del interés social. Por otra parte, además de todo esto y de apátridas y de ser condescendientes, amables y diríamos hasta alcahuetes con personajes del crimen organizado, porque ya están así reconocidos, de acuerdo, por cierto, a la Corte de Estados Unidos.
que por cierto también dio entrada el día de hoy a que se dé seguimiento al juicio que interpuso México para recuperar recursos. Ese es otro tema importante, pero eso fue en Estados Unidos, no fue aquí. Imagínense nada más. Pero además les quiero decir esto, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aboca a todas estas cuestiones que dan traste a ganancias y además a la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano, y en cambio protege el derecho de los menores trans. Aquí entiendo que cada quien tenga su derecho a lo que sea. Estoy de acuerdo obviamente con el matrimonio igualitario, todo lo que ustedes gusten y manden, pero cuando un niño no tiene terminada su cuestión psicológica, su reconocimiento de persona como persona, sus gustos, su identidad, ¿cómo es posible que se promueva, así como lo hacen en escuelas en Europa, en Estados Unidos, que desde el kinder les ponen y les tratan de promover este tipo de circunstancias que los deberían de dejar realmente sin influir, ni para un lado ni para el otro? Pero hay una agenda que han impuesto precisamente estos personajes de la OTAN, que van precisamente para tratar de distraernos y de dividirnos en como sea. Y también en esa consigna que tienen y dicen que hay muchos seres humanos poblando la Tierra. Pues aquí habría que ver quiénes son los que sobran, con todo respeto lo digo, ¿no? Y quiénes están perjudicando a los demás. Pero bueno, independientemente de esto, queridos amigos, yo quisiera ir con los maestros, con el maestro Guillermo Rocafort, antes de irnos al corte, profesor querido, quien es representante del Club de Periodistas de México en España, Premio Internacional de Periodismo, un extraordinario economista. Nos dijiste en días pasados en tus cápsulas informativas sobre la recesión económica en Europa y qué consecuencias puede provocar todo esto o está provocando, doctor querido. Esto para hacer un comparativo precisamente con todas las sanciones que han impuesto, todo lo que ha sido pues la vuelta de la moneda totalmente que les ha resultado a los sotanistas, ¿no? En que realmente quienes han obligado a que financien la guerra en Ucrania, pues están en esta recesión, les han restringido el derecho al uso más económico de la energía, como es el gas ruso, por ejemplo, para Europa, y otras muchas cosas más. Y por otra parte, ese renacer del multilateralismo con este foro extraordinario que se ha llevado y se está llevando a cabo en San Petersburgo, en este foro de, ¿cómo se llama? Pues el de San Petersburgo, perdóname ahorita, es el denominado, no recuerdo ahorita el nombre, pero es el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Te escuchamos, profesor querido, adelante. Muchísimas gracias, maestra Celeste, por sus palabras. Un saludo fraternal a toda la mesa, a todos los maestra Francisca Saavedra y a los maestros Papalardo y Ondarza. Y, por supuesto, también a nuestra querida audiencia que nos sigue, y la verdad es que estoy encantado desde España a esta hora de la madrugada de conectarme, porque desde luego los mensajes de este programa son todos muy positivos y vemos que, digamos, entre nuestros pueblos hermanos hay muchas confluencias y muchos puntos en común que desarrollar. Entonces, al respecto de la pregunta que me hace usted, maestra Celeste, la verdad es que la cuestión de la recesión es un tema especialmente capital que está siendo obviado a la opinión pública europea. Vivimos bajo un mainstream totalmente otanista, controlado por fondos buitre, y al final es a través de medios independientes y libres como este precisamente que conseguimos enviar este mensaje a, en este caso, el pueblo hermano mexicano. Efectivamente, es una noticia trágica. La Unión Europea ha entrado en recesión. Y esto va a suponer pues grandes perjuicios, digamos, para la población europea, que está en un estado de engaño, está absolutamente narcotizada, como digo, por esos medios de comunicación. Las consecuencias económicas pues van a ser socialmente devastadoras. Ya sabemos que los bancos y los fondos buitres se van a forrar, como decimos en España, pero ya vemos señales muy terribles, ¿no? Por ejemplo, en concreto... Perdón,
Perdón, profesor, ¿te parece si regresamos con tu análisis? Vamos al corte. Gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros. Seguimos escuchando en esta mesa en que está el maestro, el profesor Diego Papalardo, la maestra Francisca Saavedra, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues seguir escuchando al profesor Guillermo Papalardo, quien nos habla de estas consecuencias de la provocación a que se llevó deliberadamente Europa por parte de Estados Unidos y de la City de Londres a la recesión económica europea. En este caso, con unas sanciones económicas hacia Rusia, en unas prácticas que ahora ya se cuestionan, porque ya Josep Borrell reconoce que en las leyes europeas no se habla de sanciones. Entonces vamos dando cuenta cómo ellos mismos van dando reversa o se avergüenzan de la realidad que los aplasta. Y ahorita viendo también ante este foro maravilloso del que nos vas a platicar, a compartir, profesor, de estas nuevas alianzas estratégicas en el mundo multipolar al margen del dólar y con acuerdos que me comentaba el maestro Diego Papalardo, estos acuerdos de Rusia con Argelia y Pakistán. Ya nos hablará él más adelante de esto, pero también lo que nos quieres compartir, profesor Rocafort, en pues las consecuencias y por otra parte el Foro Internacional de San Petersburgo. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Celeste. Continúo con la exposición y trasladar la idea a la audiencia de que el mundo unipolar, que es Occidente, este Occidente pues ya que se está quedando atrás, decadente, pues está en recesión. No solamente es la Unión Europea, también Estados Unidos. Están entrando en un vértigo económico de proporciones pues muy desagradables, ¿no? Quería mencionar, por ejemplo, España. España es un país que vive mucho, por ejemplo, del turismo y claro, como la recesión está afectando sobre todo algo inédito, porque en la crisis del 2008 afectó pues a lo que se llama la periferia, por ejemplo, a Grecia, a España, a Irlanda, a Portugal, pero ahora está sacudiendo de una forma muy incisiva, en concreto a Alemania. Y hay zonas de España, por ejemplo, las Islas Baleares, unas islas idílicas en el Mediterráneo, pues que de alguna forma el turismo alemán está resentido y va a dejar de fluir, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, para que vean cómo influye la cuestión de esta recesión de Alemania, es que las exportaciones de España a Alemania se están reduciendo, sobre todo en el País Vasco. ¿Qué significa esto? Que si Alemania, que ha sido históricamente la locomotora, entra en una recesión y probable depresión económica, lógicamente esto va a arrastrar. La relación causa-efecto es indudable. Es indudable que las sanciones de la Unión Europea, instigadas por Estados Unidos contra Rusia, se han vuelto contra nosotros con un efecto boomerang verdaderamente devastador, en el sentido de la inflación, por ejemplo, aumenta la energía. La industria alemana pues ya no tiene esa fuente de energía que era el petróleo y el gas ruso porque lo han cortado totalmente de una forma irresponsable. Por otro lado, también hemos visto como esta misma semana la Unión Europea ha vuelto a subir los tipos, el Banco Central Europeo y también la FED estadounidense. Es decir, la subida de los tipos se traduce en un mayor endeudamiento, sobre todo de las empresas y de los particulares, porque el Euribor, que es, digamos, la referencia de los tipos de interés variables, es decir, de los préstamos, se están precarizando y eso pues está sacudiendo de una forma muy notable a las clases medias y las trabajadoras de Europa, porque son las grandes afectadas. También ha salido una noticia reciente de que las previsiones de la inflación en la zona de euro son muy malas hasta el 2025. Eso significa que el cuadro macroeconómico es negativo y eso al final se va a traducir en mayor desigualdad social. También hay noticias que llaman mucho la atención, como los bancos de la Unión Europea se frotan las manos. ¿Por qué? Porque las entidades financieras y usureras, las crisis, como por ejemplo las del 2008, no las sufren tanto como las sufren, digamos, las clases productivas, porque hay una cosa que tenemos que tener bien clara, que es que en Europa y en la Unión Europea y en Estados Unidos manda la usura. El mundo unipolar es tremendamente usurero y fagocita y depreda a la economía productiva. Esa economía productiva que hasta hace bien poco era Alemania, pero es que la economía alemana está rota. Está, de alguna forma, su industria está en un jaque de supervivencia. También me gustaría destacar pues, que esta crisis se está cebando sobre todo en el sector primario industrial. Es decir, nos estamos desindustrializando y nos estamos viendo
privados de un sector tan estratégico y esencial para cualquier nación como es el autoabastecimiento. Es decir, somos España, por ejemplo, Castilla, que ha sido siempre el granero, vamos a decir, de Europa, nos estamos convirtiendo en importadores de grano y de cereales, ¿no? También hay una noticia interesante: en Estados Unidos esta crisis está produciendo una mayor fractura social. Es decir, el rico es cada vez más rico y el pobre y la clase media se está empobreciendo. Frente a este panorama macroeconómico bastante desolador, que por cierto nos hurtan los mainstream, los medios de comunicación que están generalmente casi todos en la Unión Europea en manos de los fondos buitre, que son los grandes muñidores de esta situación, vemos cómo surge esa economía multipolar que ahora mismo tiene un espejo con reflejos verdaderamente deslumbrantes, como es el Foro de San Petersburgo, que es la alternativa verdadera al Foro de Davos. ¿Quién se reúne en Davos? Generalmente son los fondos buitre, son los grandes oligarcas de Occidente que están destrozando las sociedades con sus leyes ideológicas y totalmente sin sentido, mientras que frente a eso existe pues una economía que se basa en el sector productivo, en el sector industrial, en el comercio, en el multilateralismo, como ha dicho la maestra Celeste, y en ese sentido, en el Foro de Davos, pues se está convirtiendo en, como se dice, un think tank de los mejores economistas de ese mundo multipolar. He tenido la ocasión este lunes de estar en la Fiesta Nacional de Rusia, en la Embajada de Rusia en España, y de partir y conversar precisamente con economistas y profesores universitarios españoles que están ahora mismo allí. Porque eso es algo que realmente no se va a evitar, ni con sanciones ni con amenazas. Por supuesto que van a ir españoles, irán del resto de cabezas pensantes y muy bien amuebladas del resto del mundo unipolar, a ver realmente pues qué se cuece ahí, porque realmente es verdaderamente interesante los proyectos económicos que se llevan a cabo, que se basan en el multipolarismo, es decir, en el respeto a los estados, en las relaciones comerciales, pues como estamos viendo que es el BRICS, que es un ejemplo de solventar problemas históricos y ir de la mano avanzando en el desarrollo, sobre todo de las sociedades, porque son países, y hay que reconocer los BRICS, que están desarrollando a las clases medias y a las clases trabajadoras. Y ya simplemente, para terminar esta disertación al respecto de lo que es este foro de San Petersburgo, que hay que verlo con ojos verdaderamente atrayentes y analizar, investigar, y realmente apasionante lo que se está tejiendo año a año en estas convocatorias cada vez mejores y más preparadas y desde luego ya han superado al foro de Davos, resaltar pues mis colaboraciones tristemente truncadas por estas sanciones de la Unión Europea que he tenido con la Universidad Financiera de Moscú, que es una de las mejores de la Federación Rusa y donde se forma precisamente esa élite, vamos a decir, económica. Pero no es una élite, con esto a cabo, que se desarrolla y estudia para depredar a sus compatriotas. Nada más lejos de eso. Es una élite intelectual y económica patriótica que trabaja y se esfuerza para generar tejidos productivos, tejidos económicos que reviertan el conjunto de la sociedad. Cuando se produjo la gran quiebra con la Unión Europea en relación al conflicto que ha surgido en Ucrania, me llamó mucho la atención una declaración que hicieron los rectores de las universidades rusas y dijeron que el motor de los estudiantes es el patriotismo y el desarrollo del pueblo ruso. Y eso es verdaderamente ejemplar para los que somos patriotas y que queremos que realmente esa élite esté para servir a la nación, que se ponga al servicio de su pueblo y no como pasa en el mundo unipolar, que está para expoliarnos y para sacarnos pues todas las rentabilidades y al final dejarlo todo como un páramo. Entonces son reflexiones que me gustaría pues compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro profesor Guillermo Rocafort, maestro profesor Diego Papalardo. Precisamente sobre estas reflexiones, vaya que hay caraduras como Macron, que ya solicitó su invitación a los BRICS, o sea, a una reunión con los BRICS, cuando nos damos cuenta que está pues masacrando no solamente la libertad de expresión, no solamente la privacidad del individuo, no solamente la calidad de vida de los franceses y de todo lo que puede impactar en la Unión Europea, sino que son esas caraduras que ya digamos se necesita no tener verdaderamente vergüenza. Maestro Diego Papalardo, lo escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes, Celeste, panel y obviamente nuestra audiencia.
Y bueno, hoy tenemos otra emisión más, como la misma audiencia puede comprobar, otra emisión más de una decodificación precisamente de los desafíos y demandas que están sucediendo a nivel internacional. Esta plataforma se está transformándose en un ejemplo de la multiexpresividad con un sentido patriótico y un apego a la verdad objetiva, a la información objetiva, y bajo ningún concepto hace una apofenia analítica. Bien, dicho eso, es un placer estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, maestra, a Macron no le queda mucho espacio en el concierto global, es decir, él y otras élites francesas que están dentro del encuadramiento geopolítico atlantista no tienen más autonomía, ¿sí? Siguen todos los dictados a pie juntillas de Washington o de Londres. Por lo tanto, trata de abrirse un propio espacio internacional, llamando a quien sea, golpeando las puertas de quien sea, porque el muchacho, si me permite la expresión, y los franceses no lo permiten, el muchacho, cuando llegó a la presidencia, entró con un nivel mundial, un prestigio mundial y un apalancamiento mediático que se fue desplomándose a medida que pasaba el tiempo. Si uno recuerda, tiempo atrás, los medios de comunicación, precisamente de la City de Londres o de Wall Street, hacían una especie de confrontación entre Trump y Macron, ¿verdad? El trumpismo y el macronismo. Bien, el trumpismo sigue vigente y el trumpismo va a regresar el próximo año a la Casa Blanca. Y el amigo Macron está en una situación, como decía, complicada. Vamos al corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias, profesor. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en Radio Cañón, las 7:60, en su programa Voces del Periodista. Seguimos escuchando en esta mesa que conforma el profesor Guillermo Rocafort, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la maestra Francisca Saavedra, a seguir escuchando al profesor Diego Papalardo. Profesor querido, le seguimos escuchando. Adelante. Muchísimas gracias, licenciada. Tal cual, entonces, como decíamos, en el último bloque, Macron no tiene más espacio y las élites francesas, aún que están dentro del encuadramiento geopolítico atlantista, impulsan a que trate de negociar o acercarse a China, trate de acercarse a la nueva plataforma BRIC, teniendo en cuenta que los BRIC van a competir, digamos, ya con mucha solidez con los G7, ¿sí? Eso es clave. Y ahí deseo preguntarle a Guillermo, al profesor Rocafort, sobre esas nuevas alianzas estratégicas que se están tejiendo desde Moscú con respecto a Pakistán y a Argelia. Antes, profesor, 10 segundos, si me permite. Argelia es el gran vector geopolítico multipolar de África. No lo es tanto Sudáfrica, porque Sudáfrica en su sistema país tiene muchos condicionamientos. En cambio, Argelia, el presidente Tebboune, viene desempeñando un papel autárquico y policentrista. Por eso que en el día de hoy, le comentaba a nuestra audiencia, se entrevistó con el presidente Putin en San Petersburgo y fue muy elogiado por el mismo presidente Putin, al llamarle a su homónimo argelino un patriota que está construyendo también lo mejor de Sudáfrica, y a su vez el presidente argelino lo llamó a Putin el amigo de la humanidad y de los pueblos del mundo. Adelante, profesor. Pues muchísimas gracias. Desconocía esas declaraciones, pero la verdad van en la línea de esas nuevas alianzas estratégicas que están surgiendo en un mundo multipolar al margen del dólar. Es decir, el dólar, que representa la unipolaridad, está en trance de desaparecer en el comercio internacional. El dólar ha sido históricamente una moneda dictatorial, una moneda impuesta pues, por los Estados Unidos. Entonces vemos como mientras que Occidente se está aislando cada vez más, pues a mí me llama mucha atención estas dos nuevas alianzas estratégicas que han salido en los medios de comunicación alternativos, porque el mainstream, como digo, nos tiene una dictadura informativa y nos tenemos que informar fuera de él. Pues por parte de la Federación Rusa con Argelia, que son dos de los principales productores de gas,
y también con Pakistán, a la hora de tener acuerdos comerciales de lo más variado, ¿no? Argelia, digamos, es una nación que está estabilizada. Es decir, ya hemos visto cómo la unipolaridad desestabilizó Libia y ahora mismo Libia es que es tremendo lo que ha pasado en ese país, ¿no? Mientras que Argelia pues ha resistido esas primaveras de colores que auspiciaban, ¿no? Que al final acaban siendo caóticas, que lo que buscan es destrozar el país y generar polos de discordia. Por lo tanto, eso consolida desde luego la posición de Rusia en este conflicto que estamos viendo en Ucrania y con respecto al tema de las sanciones de la Unión Europea. Y también, por otro lado, vemos cómo Rusia pues llega a otro acuerdo estratégico con Pakistán. Pakistán, que es una nación que históricamente ha estado enfrentada con Irán, que forma parte de los BRICS, y vemos cómo este tipo se va tejiendo una serie de relaciones comerciales, pero desde el respeto y la cordialidad. Es decir, lo que nos podría parecer imposible que, por ejemplo, China y la India tengan buenas relaciones, pues lo estamos viendo que se hace a través de esa gran doctrina geopolítica que es la multipolaridad y que desde luego nos está abriendo los ojos porque hemos vivido desde los acuerdos de Bretton Woods del año 44 en una dictadura del dólar y al final eso ha traído pues muchas guerras, muchos enfrentamientos y frente a eso existe el concepto de la estabilidad que es sobre la base de estas alianzas estratégicas que han tenido como colofón pues este encuentro que viene a comentar Maestro Pappalardo en San Petersburgo y desde luego el mundo pues desde luego lo ve con asombro y ve que es una guía al menos pues de respeto, de humanidad y de futuro pues para todas las sociedades, no el belicismo a que nos tiene sometido pues la unipolaridad otanista. Entonces creo que es muy interesante destacar esos nuevos acuerdos. Perdón, un comentario, una pregunta. ¿A qué nivel se le tendrá que agradecer a posteriori, obviamente agradecer, pongo entre comillas, ¿no? A esta exacerbación de avasallaje de este grupo al que pertenece Joe Biden, de estos atlantistas, de estos guerreros, a tal punto porque precisamente en este Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el mismo presidente Vladimir Putin dijo y habló refiriéndose a Donald Trump, que bueno, que sí, que puso él pues, dijo en cuanto al señor Trump, se impuso una gran cantidad de sanciones y restricciones a Rusia durante su presidencia. Sin embargo, no hubo eventos graves y trágicos en Ucrania. Por otra parte, dice que no descarta que si Estados Unidos hubiese tenido una administración diferente a la que está ahora, se podría haber elegido un camino pacífico con respecto a Ucrania. Esto, por una parte, para ver quiénes están en esta revuelta hacia adentro de Estados Unidos, que son grupos de choques de grupos de poder económico, por supuesto, y uno de un poder que intenta hacer un desarrollo industrial en Estados Unidos, que es Donald Trump, y que por supuesto ha manifestado como algo focal de su candidatura el terminar con la guerra y la confrontación. Ya habrá reconocido él que este multipolarismo es inevitable, y hasta qué punto se le tendrá que agradecer, digamos, de alguna manera a Joe Biden el haber acelerado históricamente con estas sanciones y este intento inefable de avasallar a Rusia y luego a China, en fin, estas locuras tremendas. Los escucho. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Celeste. Muy brevemente, para dejar el paso al maestro Pappalardo, la verdad es que la administración Biden se ha destacado por su belicismo, un belicismo irresponsable que ha llevado a su economía a la destrucción. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con las palabras que has dicho, Celeste. Al final, quien está realmente impulsando este camino irreversible al multipolarismo es precisamente esta administración Biden, que será vista pues como un desastre, pero que al final aceleró ese tránsito tan necesario a ese camino pues que han señalado los BRICS y al que al tarde o temprano todos se van a tener que sumar y probablemente lo haga en su momento la administración Trump y conseguirá de esa manera desarrollar su economía. Hay que saber diferenciar lo que es el conflicto de Ucrania, que es un horror
con lo que son sanciones comerciales. Pues bueno, pues tienes enfrentamientos y bueno, los solucionas, pero en un ámbito, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Pero fomentar, como ha hecho Biden, la guerra de Ucrania y llevar a decenas de miles de jóvenes ucranianos al matadero, eso es una cosa que al final la humanidad no se lo va a perdonar, porque la humanidad, al margen de estos 4 belicistas y vendedores de armas, lo que quiere es paz y desarrollo para sus pueblos. Profesor Papalardo. Sí, totalmente de acuerdo con los presupuestos mencionados por Guillermo. Es que se trata de esto, hay impugna, más allá de las especificaciones, individualidad de cada estado, de cada continente, hay impugna a nivel mundial. Hay 2 tipos de modelo. El modelo que responde al valor nacional, a lo propio, la opinión pública, que tiene al pueblo como sustantivo, que desarrolla su economía dentro de marcos nacionales, y está el modelo que todos conocemos, mundialista, transnacionalista, que impide precisamente el desarrollo de los pueblos y de los estados, sobre todo neutralizando la capacidad que tienen los pueblos de asumir o reasumir su propio destino. Y en este concierto que está sucediendo a nivel internacional, en esta puja, hay gobiernos y hay estados que están trabajando. En el caso concreto de México, el presidente López Obrador está en la misma sintonía con el presidente Putin y el expresidente Trump, aunque yo le digo, personalmente creo que Trump sigue siendo el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, decía, están trabajando todos cada uno de su faceta, de su campo, están actuando todo con la finalidad de dar al mundo precisamente 4 o 5 décadas de progreso, que los pueblos vuelvan a tener su propia libertad. Y es precisamente este programa, y perdón si soy repetitivo, es este programa que se está transformándose en un vector comunicativo y analítico de ese mundo que ya está aquí, como bien lo dijo hoy el presidente Putin, porque se ha fortalecido lo multipolar. Y aquí, este programa, y ustedes, estimados amigos integrantes de esta mesa, están siendo parte de la recodificación y de la asunción de la cognitividad de la libertad de muchísimas personas, y es un gusto, por lo tanto, estar compartiendo este panel con ustedes. Maestros queridos, un privilegio escucharles, se nos va rapidísimo el tiempo, muchísimas gracias por su generosidad, y bueno, a todos ustedes, queridos amigos, por compartir la vida con nosotros, que eso es lo que hacemos, compartir el bien más importante y no renovable, que es el tiempo, y lo hacemos por amor a la patria, al mundo, a la patria, desde cada particularidad, pero también respetando nuestras diferencias y también sumándonos en la buena voluntad de los seres humanos. Les queremos mucho, cuiden mucho su salud física, mental y emocional. Un abrazo, maestros queridos, un abrazote y beso tronado, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata. Gracias.